UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Alfonso, un cordial saludo. Igualmente, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atender al Tiempo y a sus lectores de Colombia. Muchas gracias. Quería preguntarte por una de tus pasiones, el talento. ¿Cómo definirías el talento? Para mí el talento es una competencia que tiene que tener el individuo para saber manejar la situación, con habilidad, con inteligencia y sobre todo muy bien canalizada hacia el objetivo, ¿no? Esa capacidad para cumplir lo que te propones de forma eficiente. Actualmente se habla mucho de talento, se habla mucho de construir y desarrollar el talento, de encontrarlo, evitar las fugas de talento. ¿Qué estrategias crees que hay que seguir para hacer que los talentos que hay actualmente en la sociedad puedan brillar y aportar soluciones a este contexto de crisis? Ofreciendo oportunidades, si no es más, talento. ¿Dónde están esas oportunidades? Hay que buscarlas. Ahí está, en cualquier tempestad siempre hay una oportunidad. Imagínate, un barco zozobra, está en medio de una gran marea y lo que necesita en ese momento es un buen timonel o un salvavidas. Siempre hay una oportunidad para crear algo. Y eso es lo que hay que hacer, saber buscarla. Y el talento tiene que ser algo continuado en el que no tienes que dejar de buscarlo, de formarte, de seguir investigando, de perseguir ese objetivo en el que te has embarcado. Esa es la idea, encontrar la oportunidad y explotarla. En algunos procesos de coaching siempre surge la pregunta de las personas que dicen: no sé cuál es mi talento. ¿Cuál es el tuyo y cómo lo descubriste? No lo sé, hay que ser, en esta vida hay que ser más humilde. Yo no creo tener talento, yo simplemente creo que tengo capacidad. Capacidad para embarcarte en varias cosas y con esfuerzo saber ordenarte, jerarquizar tus prioridades y así poco a poco vas dando resolución a todo lo que tú vengas. ¿Cuál es la clave? Hacer de tu mejor competencia tu pasión. Si tú lo que más te gusta lo conviertes en una forma de vida, sin lugar a dudas la vas a saber explotar. Esa es la clave. Interesante reflexión. O sea, pones el acento en la pasión y luego, descubriendo la pasión, ver qué habilidades tienes para poder desarrollarla. Yo creo al revés. Al revés. Primero, ¿qué habilidades? ¿Cuáles son tus habilidades? Y volverlas una pasión. Esas habilidades conviértelas en una pasión. Así llegarás a cualquier lado. El panadero hará los mejores panes, el cocinero hará las mejores recetas y el empresario creará empleo y tendrá beneficios para su empresa. Y a la persona que dice: yo no sé cuál es mi principal habilidad. Todos tenemos. ¿Pero cómo descubrirla? ¿Qué consejo le darías? Que se evalúe a sí mismo, que explore, que vea. A todos se nos dedica bien a hacer algo, lo que pasa es que muchas veces no sabemos en qué hacemos bien. Alguien podrá decir: yo es que no sirvo para nada. Mentira, sí que sirves. Hay algo en tu vida al que le pones más pasión, al que le pones más dedicación, bien sea salir con tus amigos, jugar a un deporte, ir a una universidad, hacer maquetas, no lo sé. Bailar. Todo individuo, todo ser humano tiene algo que le gusta. Búscalo y explótalo. También la persona que te dice: mi pasión es cantar chirigotas. Sí, también. También hay grandes chirigoteros que han convertido eso en su forma de vida. Excelente. Hablemos de la segunda pasión, el emprendimiento. La segunda pasión de Alfonso: él es investigador en temas de emprendimiento, él es emprendedor, habla con conocimiento de causa. Quería preguntarte por las destrezas esenciales o habilidades esenciales de un emprendedor. Esa es una gran pregunta que durante mucho tiempo la gente se ha preguntado, ¿no? Lo importante es saber dónde estoy, quién soy y con quién me rodeo. Y ya está ahí, en ese momento identificar qué parte ocupas en el mundo y saber potenciar ese hueco. ¿Qué habilidades decías? Sin lugar a dudas hay que tener capacidad de trabajo, esfuerzo y sobre todo que no sean esfuerzos banales, o sea, saber focalizarte muy bien a la hora de priorizar tus tareas y de jerarquizar las miles de actividades que tienes que desarrollar, pues ir haciéndolas bien con cierto criterio. Ese esfuerzo, esa capacidad de trabajo, si tú le añades tener conocimiento en el sector en el que vas a ejercer tu profesión,
sin lugar a dudas fracasarás, pero tienes menos probabilidades de no hacerlo. ¿Qué lección puedes compartir con nuestros lectores en tu experiencia de emprendimiento, que ha sido también en España y fuera de España? ¿Qué lecciones has sacado tú? Decías, no repetiría esto o empezaría de esta otra manera. Para esos colombianos jóvenes que nos están viendo, que nos van a leer y quisieran saber tu experiencia y tener algún consejo tuyo. Lo primero, no tener miedo al fracaso. El fracaso es duro. O sea, muchas veces se dice, no pasa nada por fracasar, mirad en Estados Unidos, el fracaso se valora. Claro que hay que valorar el fracaso, pero no podemos olvidar que es duro. O sea, has perdido desde dinero, has podido perder amistades, has podido perder relaciones, has perdido tiempo, por lo tanto es duro. Pero saca lo bueno. De ese desastre, de ese holocausto, hay vida. Búscasela. Aprende de tus propios errores. Bueno, has dicho antes, ¿qué cambiarías? Cambiaría todo. O sea, cada día siempre se cometen errores. Y es eso, no hay que tener miedo a cometer errores. Saber dónde está, que yo quiero subir esa montaña, pues poco a poco vete subiéndola. Cometerás errores, no te habrás puesto el calzado adecuado, te habrás tropezado con una piedra, miles de errores a lo largo del camino, pero al final llegarás. Aprende tus errores. Esa es la única clave, y no los vuelvas a cometer. En España ahora mismo se está fomentando mucho el emprendimiento, ¿cierto? En las políticas de emprendimiento creo que hay un factor cultural muy importante, no solamente en España, en otros países del primer mundo, por así decirlo, el mundo desarrollado, que quizá no está acostumbrado a emprender. ¿Cómo generar esa cultura del emprendimiento en una sociedad que no sentía la necesidad y no estaba acostumbrada a emprender? Hace poquito estuve en un taller de startups, ¿no? Que tú eres muy experto en eso, y el conjunto de estudiantes jóvenes de la Universidad de Comillas tenían unas grandes ideas, incluso tenían los medios, diseñaron el plan, el famoso Canvas, y luego llegaba un momento donde había un bloqueo y donde no daban el paso de arrancar. ¿Cuál es tu experiencia en ese factor cultural y cómo crees que hay que ayudar a esos jóvenes a generar una nueva cultura del emprendimiento? Es que esa es la clave, esa es la clave. Has comenzado diciendo que en España hay muchísimos recursos. Yo creo que no es cierto. El problema es que ahora hay una fiebre a lo mejor por llamar emprendedor al que es empresario o emprendedor al quien no lo es, no lo sé. Hay una fiebre extraña que puede ser incluso peligrosa, por lo tanto hay que saber canalizarla, estudiarla y todo construirla poco a poco. Efectivamente hay muchísimos actores que intervienen en este mundo, descoordinados. Vamos a empezar a coordinar. No hay cultura, ninguna. De hecho, los mayores frenos que se producen a la hora de emprender es precisamente porque España no tiene modelos de referencia, no tenemos un entorno que nos apoye, y ahí está la clave. La cultura es un ecosistema. Vamos a crear un ecosistema, una red multidisciplinar y con muchos actores que contribuyan a crear esta cultura, porque al fin y al cabo el emprendimiento es una cosa de todos, y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, que cualquier persona puede participar en este ecosistema. Desde cualquier postura, aportar su pequeña granita, sin ser emprendedor. Las autoridades públicas son el papel que tienen, los ayuntamientos son el papel que tienen, los que forman las infraestructuras de los emprendedores, como pueden ser las incubadoras, la tecnología, los business angels, la financiación, todo tiene que aportar y crear una malla con el núcleo de la persona emprendedora en el centro, que sea la que poco a poco nos vayamos cuenta de que este es el camino. Este es el camino, no solo hay que crear profesionales. En las escuelas universitarias a lo mejor eso es lo que se peca, ¿no? Que queremos crear grandes profesionales para trabajar por cuenta ajena. Bueno, queremos también profesionales del emprendimiento. Muy valioso, excelente. Último capítulo, otra de tus pasiones, la investigación. Eres profesor de la Universidad de Comillas y ahora mismo estás realizando una tesis doctoral y estás investigando. El tema es el emprendimiento. ¿Qué nos podrías contar de tus estudios doctorales y de esas investigaciones en emprendimiento? Lo mismo que te he dicho antes, ha habido una fiebre tremenda. O sea, el primer paper que leí era más o menos una recapitulación de toda la literatura que había desarrollado con el emprendimiento.
Y el gráfico era muy contundente. Desde 1990, muy poco. Se llega al año 2000 y de repente empieza a subir. La propia academia ha ido adaptada al tiempo. O sea, nos hemos dado cuenta que esto es una fiebre, que esto es algo que tiene futuro y vamos a investigar para generar conocimiento sobre ello, sobre todo conocimiento que sea aplicado, que lo podamos desarrollar de manera efectiva en la sociedad y en el mundo de la empresa, y a partir de entonces se empieza a desarrollar esta línea. ¿Qué es lo que pasa? Que solo se ha investigado a lo mejor desde la perspectiva del emprendedor como agente social. Se ha investigado como el emprendedor recursos financieros. Todavía faltan muchos huecos y es una oportunidad que España, yo creo que desde sus universidades, tanto públicas como privadas, puede ocupar un mundo en la comunidad científica aportando conocimiento siempre y cuando sea útil. Eso que siempre se nos dice, ¿no? Que la teoría se queda en la nube, pues vamos a bajar la teoría a la práctica, ¿no? Yo creo que esa es la auténtica misión que tenemos los investigadores, al menos desde este área. Y la crítica que nos hacen a los investigadores de que al final los resultados son excesivamente teóricos, ¿cómo defiendes esa y que ahora mismo el mundo no necesita más teorías, sino resolver problemas? ¿Cómo responderías a esa crítica? Es una crítica a lo mejor poco sustentada. El mundo siempre necesita teoría, siempre necesita conocimiento. O sea, nunca podemos estar sedientos de conocimiento. Pero ¿qué es el problema? Que muchas veces esas teorías se quedan en un plano que la sociedad no puede entender. Vamos a generar teorías aplicables o resultados de experimentos que sirvan para algo, pero sirvan para algo en nuestro día a día, desde hoy a futuro, no a todo lo pasado. Pasa que es curioso, porque generalmente cuando uno dice a sus amigos o a un desconocido que está haciendo un doctorado, piensan que, uy, estás perdiendo el tiempo, o algo que no entienden del todo, ¿no? Entonces sí que pasa mucho que no se entiende la vocación práctica de la investigación. Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas reflexiones. Te pido que, por último, que mandes un mensaje a mis lectores de Colombia. Colombia es un país que ama a España, un país muy alegre, un país que está creciendo mucho, pero un país también lacerado por el drama de la guerrilla, del terrorismo, de no haber alcanzado la paz, a pesar de los esfuerzos de muchos gobiernos y de muchas personas, y quisiera que lanzaras un mensaje final de cercanía a ese pueblo tan maravilloso que es el colombiano, que mira siempre con especial cariño y afecto a España. Yo creo que ese cariño es recíproco. España mira a Iberoamérica como auténticos hermanos. En primera relación, yo creo que deberían creer en el poder público y que con el poder de la democracia todo se puede. Estoy convencido que el Estado de Derecho combatirá esa lacra que tiene de seguridad el Estado colombiano. Y por otro lado, animo a todo el mundo a emprender. Animo a explotar esa idea, explotarla con talento, con capacidad y con creatividad. Y esa es la vía del desarrollo. Excelente, muchas gracias. ¿Cuándo viajarás a Colombia? No conozco, o sea que espero ir para allá pronto. Ojalá que pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.